primero que nada, mi agradecimiento por esta invitación que ustedes me han hecho a participar de una actividad tan alta y tan noble como es esta. Y me siento honrado en poder cooperar con ustedes en este seminario. El tema que voy a abordar es el de la antropología teológica en la síntesis teológica de Santo Tomás. Y voy a empezar por una consideración sobre la denominación del tema, que al mismo tiempo me permite hacer una consideración al margen que es también importante. Nosotros a veces nos acostumbramos a oír las palabras sin pensarlas demasiado. Y eso es algo que no conviene. Hay que adquirir el hábito de detenerse a pensar las palabras para que el lenguaje no se transforme en una cosa inercial en nuestra inteligencia, sino que esté siempre bajo la atenta vigilancia de la mente. Cuando decimos antropología teológica, usamos una expresión que para un autor como Santo Tomás sería incomprensible. De hecho, es una expresión bastante novedosa. Nosotros tenemos que hablar de el hombre en la síntesis teológica de Santo Tomás. Ahora, se podría objetar de entrada que el hombre no es objeto de la teología en ningún sentido. Porque recordemos que según la fórmula clásica que define la ciencia teológica, esta es ciencia de Deo, ut Deo, ex Deo. Con lo cual, el objeto material es Dios. El objeto formal es Dios en cuanto Dios, o sea, considerado en sí mismo. Y el objeto formal quo es la divina revelación, la luz de la revelación. De manera que es Dios, a partir de lo que Dios nos comunica de sí mismo, lo que procuramos entender en la teología. Lo que procuramos contemplar en la teología, que es ciencia primariamente contemplativa, según Santo Tomás, aunque también incluye una dimensión práctica. Y al decir esto, empezamos a vislumbrar de alguna manera cómo podemos incluir al hombre en el objeto de la teología. No en el objeto formal, ciertamente, pero sí en el objeto material. Todo lo que no sea Dios mismo en el objeto material de la teología entra no per se, sino por su relación a Dios. O dicho de otra manera, entra como algo de Dios. Y esto es lo primero importante que como preámbulo al tema quiero destacar. Cuando hablamos del hombre en perspectiva teológica, hablamos del hombre como algo de Dios, como algo perteneciente a Dios. Y por lo tanto, contemplar al hombre teológicamente es escudriñar precisamente esa relación del hombre con Dios para entender algo de Dios, no primariamente del hombre, sino de Dios. Pero al aclarar esa relación del hombre como algo de Dios, estamos entendiendo lo más profundo que podemos entender acerca del hombre. Porque siendo el hombre un ser creado que depende radicalmente de Dios, entenderlo como algo de Dios es entenderlo en la raíz misma de su ser, en el fin último de su existencia y en lo más profundo que cabe entender acerca del hombre. O sea que lo que pareciera de entrada una pérdida, paradojalmente es una sublime ganancia, porque nada es más iluminador sobre el hombre que procurar entender al hombre como algo de Dios. Lo que voy a presentar es un ensayo de síntesis
y de manera muy concisa del hombre en la síntesis teológica de Santo Tomás como aparece en la Suma de Teología. Eso es para restringir el tema. Sabemos que la Suma de Teología es la obra sintética más importante de Santo Tomás, o sea, en la que Santo Tomás presenta una síntesis del conjunto de la ciencia teológica. Por eso vamos a desarrollar el tema refiriéndonos fundamentalmente a los contenidos de la Suma y recurriendo, por supuesto, en parte a otros textos de Santo Tomás que son perfectamente convergentes. Pero en esa síntesis, o sobre esa síntesis teológica de la Suma de Santo Tomás, de la Summa Theologiae, se ha procurado entender cuál sea el eje fundamental de la síntesis, y existen sobre eso diversas tesis. Yo en esta clase voy a tomar una de ellas, que es la que sostiene que la arquitectura fundamental de la síntesis de la Suma de Teología tiene que ver con el tema de la beatitud, de Dios como la beatitud misma en su ser divino trinitario, y de toda la obra de Dios como fruto de un designio por el cual Dios crea seres capaces de participar de su beatitud. Y entre esos seres está el hombre. Por lo tanto, vamos a poner tres momentos en esta exposición. Primero, el hombre como criatura beatificable. Segundo, el hombre como criatura beatificanda, es decir, llamada a la beatificación y que debe alcanzar la beatificación como último fin de su existencia. Y por último, el hombre como criatura beata, es decir, en el término. Pero antes de entrar en la exposición de estos tres momentos, voy a leer tres textos de Santo Tomás, que son los únicos que voy a leer en la clase, que sirven de entramado de apoyo a la síntesis que voy a bosquejar. El primero lo tomo de la tercera parte de la Suma, cuestión 7, artículo 12, donde en el cuerpo del artículo leemos lo siguiente: Finis autem gratiae est unio creaturae rationalis ad Deum. Pero el fin de la gracia es la unión de la criatura racional con Dios. Non potest autem esse nec intelligi maior unio creaturae rationalis ad Deum quamque est in persona. No puede ser ni entenderse mayor unión de la criatura racional con Dios que la que es en la persona. Recordemos que acá está Santo Tomás exponiendo el misterio de la unión hipostática. La unión en la persona se refiere a la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina en la única persona del Verbo que se ha hecho carne. Et ideo gratia Christi pertingit usque ad summam mensuram gratiae, y por lo tanto la gracia de Cristo alcanza hasta la suma medida de la gracia. Y así, por tanto, es manifiesto que la gracia de Cristo no puede aumentarse por parte de la gracia misma. O sea, es absolutamente suma. Esto es lo que está exponiendo aquí Santo Tomás en el artículo. Pero lo que quiero destacar de este pasaje es esta cuestión del fin de la gracia. El fin de la gracia, dice aquí, es la unión de la criatura racional a Dios. Y al mismo tiempo, el otro punto fundamental de este texto es que no hay unión más perfecta
de un ser racional creado a Dios que la unión que tiene la naturaleza humana de Jesucristo con la divinidad en la persona del Verbo, del Hijo consubstancial con el Padre, que es sujeto de ambas naturalezas. Aquí tenemos una mirada que es rigurosamente teológica, adviértase, porque parte del misterio de la unión hipostática y nos muestra a la naturaleza humana de Cristo como la naturaleza humana más perfectamente unida a Dios. Y por lo tanto, la más plena de gracia, la más perfectamente beata o partícipe de la beatitud de Dios. Esta naturaleza humana de Cristo, cuyo ser personal es el ser divino de la persona del Verbo consubstancial con el Padre, es la naturaleza humana creada, sin duda alguna, más perfecta. Y es la más perfecta porque es la más perfectamente unida a Dios. Y aquí tenemos un principio para entender al hombre como algo de Dios. Tanto más perfecta será la humanidad, tanto más perfecto será un hombre, cuanto más perfectamente unido a Dios esté. Esta unión implica, y este es el otro punto de este texto, la gracia de Dios. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver fundamentalmente con la beatitud. Aquí entramos en el concepto fundamental que me sirve para estructurar la exposición. La beatitud nos remite en Dios. Fíjense que hasta Tomás primero, la primera vez que aparece la beatitud en la Suma de Teología es al hablar de la beatitud de Dios mismo, de Dios en sí mismo, de la beatitud de Dios. Precisamente todo el tratado de Dios uno, de la perfección esencial del ser divino, termina en la beatitud, como perfección última que resume todas las perfecciones divinas. Dios es la beatitud misma y de allí directamente pasa al misterio de la Santísima Trinidad. Esta beatitud, que es la plenitud de vida que Dios tiene en sí mismo, que es la plenitud perfecta de su vida como inteligencia y como amor, y como gozo perfecto de su propio ser infinitamente perfecto. Esta beatitud de Dios, que es la beatitud de la Trinidad, que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, es algo que Dios, en su infinita generosidad creadora, quiere comunicar a algunas criaturas. Y por lo tanto Dios crea seres capaces, ha querido crear seres capaces de participar de su beatitud. Acá es donde aparecen seres beatificables, seres capaces de participar de la beatitud. ¿Y estos qué seres creados son? Solo los seres creados que son personas, es decir, capaces de entender y de amar. Los seres que participan en su esencia de la perfección del ser inteligente y por lo tanto de la capacidad de entender y de amar. Son los seres que pueden conocer y amar a Dios y por lo tanto dejarse beatificar por Él. Esto es la criatura angélica y la criatura humana. Aquí es donde empieza a aparecer el hombre en la perspectiva teológica de la síntesis de la suma en relación
con la beatitud. El tema de la beatitud aparece al comienzo de la primera y de la segunda en la síntesis de la Suma de Teología, en relación con el fin último del hombre. El fin último de toda criatura racional, de toda criatura intelectual, es la beatitud. Y la beatitud no puede ser otra cosa que una relación con Dios, porque el sumo bien es Dios y la beatitud es la unión perfecta con el sumo bien, unión de inteligencia y amor con el sumo bien. Esta perspectiva implica que sólo las criaturas que son inteligentes, capaces de entender y capaces de amar, pueden ser beatificadas. Ahí tenemos ubicado el tema de la beatificabilidad. Pero no solo pueden ser beatificadas, ahí tenemos lo que podemos llamar la beatitud en potencia en la naturaleza creada. Esto es tan así que Santo Tomás, al comenzar a hablar del hombre en el Tratado de las Criaturas, cuando empieza a hablar de la criatura humana, dice que teológicamente del hombre importa primariamente el alma, porque es en virtud del alma que el hombre es beatificable. Adviértese la importancia que tiene esta perspectiva de la beatitud en la mente de Santo Tomás. En perspectiva teológica, lo que importa primariamente del hombre es su espíritu, su naturaleza intelectual. ¿Por qué? Porque es por ella que el hombre es beatificable. Si se trata del cuerpo, no se trata del cuerpo por sí mismo, dice Santo Tomás, sino en cuanto relacionado con el alma y en cuanto puede ser partícipe de alguna manera de la beatitud que tiene su sede en el alma. Esto es importantísimo entenderlo porque a veces en perspectiva filosófica, que no teológica, suele hacerse hincapié en que la antropología de Santo Tomás es una antropología en la que el hombre no se reduce ni al espíritu ni a la materia, sino que es una antropología que integra la totalidad de la naturaleza humana, y eso es correcto. Pero si eso se entiende en el sentido de que Santo Tomás le otorga tanta importancia al alma como al cuerpo, ya empieza a malentenderse, porque de ninguna manera lo que es el principio formal puede tener la misma importancia que el principio material, ni aún filosóficamente. Eso es claro precisamente porque mientras la materia tiene razón de potencia y de indeterminación, la forma tiene razón de acto y de determinación y por lo tanto de máxima perfección ontológica en relación con la materia. Esto es importante señalarlo y subrayarlo. Cuando pasamos, ya en la filosofía, cuando pasamos a la teología, el subrayado debe hacerse más enfático todavía si uno quiere seguir la mente de Santo Tomás, porque hay que atenerse a esto que acabo de decir, ¿no? Nos ocupamos primariamente del hombre en cuanto al alma en teología de Santo Tomás, porque es por el alma que el hombre es beatificable, por el alma espiritual que el hombre es beatificable. Bien, esta beatificabilidad implica que el hombre es susceptible de ser beatificado. Pero ahora viene la pregunta de cómo. Y esa es una pregunta que Santo Tomás prepara en buena parte de la Suma de Teología y responde claramente, tanto al tratar de la beatitud y del último fin, como al final de la
primera de la segunda al tratar de la gracia. Porque cuando hablamos del hombre como criatura, no estamos diciendo solo que el hombre ha sido creado por Dios. En esa expresión, el hombre ha sido creado por Dios, se contiene una riqueza conceptual extraordinaria que la teología de Santo Tomás despliega, abre, explicita. El hombre es criatura, es decir, ha sido puesto en la existencia por Dios, pero además es conservado en la existencia por Dios y además es movido en sus operaciones por Dios. Hay una dependencia fundamental y radical para existir, para persistir en la existencia y para obrar. Esta primera apreciación implica que contemplar al hombre como algo de Dios es contemplarlo en esta dependencia creatural respecto a Dios. Esa dependencia creatural tiene que ver primero con lo que el hombre es, no solo con que exista, porque Dios no solamente es causa eficiente de las criaturas, las hace existir, sino que también es causa ejemplar, porque toda criatura participa de una razón eterna presente en la sabiduría creadora de Dios. Lo que cada criatura es, lo es según la razón de su ser que está en la inteligencia divina, en la sabiduría de Dios creadora. Este ejemplarismo de raigambre agustiniana es algo importantísimo en la síntesis de Santo Tomás, por lo cual vemos que el hombre no solo depende de Dios existencialmente, sino también esencialmente. Esta dependencia esencial del hombre tiene que ver con su carácter de imagen de Dios. Cuando trata Santo Tomás del hombre como imagen y semejanza, en el tratado sobre la criatura humana, en la primera parte, desarrolla las nociones de imagen y de semejanza. Y con respecto a la imagen, nos dice que si bien en muchas criaturas se puede hablar de cierta semejanza, porque la semejanza implica cierta cualidad participada, solo en las criaturas racionales, de nuevo en las que son personas, de acá la importancia capital de la noción de persona, que es primaria para entender el misterio trinitario y el misterio de Jesucristo Verbo encarnado, pero también es fundamental en su proyección sobre la criatura, porque solo las criaturas que son personas, es decir, subsistentes, distintos de naturaleza espiritual, se da la beatificabilidad y se da el carácter de imagen. De hecho, Santo Tomás, cuando habla del ser imagen, lo restringe, lo mismo que la beatificabilidad, a los ángeles y a los hombres, y compara el carácter de imagen de los ángeles, de las criaturas angélicas, con el carácter de imagen de la criatura humana. Semejanza es más amplio en principio, pero ahí está tomando una noción de semejanza tomada simplemente de la de participación metafísica en toda su amplitud. Y según la analogía que todo ente puede tener en relación con el ser divino. Esta semejanza en los seres que no son personas entraña razón de vestigio, pero no de imagen.
La razón de vestigio es la razón del efecto como manifestativo de la causa, pero no es razón de especificidad participada en el efecto, de modo que el efecto tenga una naturaleza que es en sí participación de la naturaleza de la causa. Eso se da solo en las criaturas intelectuales, en los ángeles y en los hombres. Pero hay otra noción de semejanza. Semejanza también dice, primero dice algo que es común a las criaturas en general y por lo tanto es mucho más amplio que imagen. Pero en segundo lugar, dice Santo Tomás, semejanza se toma como cierta perfección de la imagen. Y entonces semejanza, esto es una noción de semejanza que está tomando casi seguramente de la tradición patrística griega, de donde la toma también San Buenaventura, contemporáneo de Santo Tomás, esta segunda noción de semejanza, en el sentido de que la semejanza es cierta plenitud o perfección de la imagen y tiene que ver con la gracia de Dios, uniendo al hombre a Dios, o a los ángeles a Dios, por encima de su propia naturaleza. Y ahí entramos en una cuestión fundamental, que la beatificabilidad es inseparable de la agraciabilidad. Para llegar a tener a Dios como término beatificante de su existencia, las criaturas intelectuales necesitan de la gracia de Dios. En la perspectiva de la teología de Santo Tomás, la beatitud final es siempre una beatitud de orden sobrenatural y por lo tanto un término inasequible fuera del don de la gracia de Dios. Ninguna criatura racional, intelectual, espiritual, puede alcanzar por sí sola, por sus propias potencias naturales, la beatitud final. Solamente puede hacerlo por el don de la gracia que eleva a la criatura por encima de sí misma y la hace partícipe sobrenaturalmente, por encima de su propia naturaleza, del ser y de la vida de Dios. Acá tenemos una dependencia que no es solamente la de la creaturidad, sino la de la elevación al orden sobrenatural, la del agraciamiento. Es la dependencia de la gracia de Dios, del don de la gracia que solo Dios puede operar, porque así como la única causa eficiente del ser de las criaturas puede ser Dios, la única causa eficiente de la gracia es Dios. Esta beatificabilidad del hombre implica una noción fundamental en el pensamiento de Santo Tomás y que refuerza esa idea del hombre como algo de Dios que dijimos al comienzo de esta clase. Y es la noción de potencia obediencial, o dicho en el latín de Santo Tomás, potencia obedientiae, potencia de obediencia. Toda criatura tiene, por ser criatura, composición de acto y potencia. Tiene el acto de ser, que la pone en la existencia. Tiene su acto natural, su forma esencial propia, según su naturaleza. Y teniendo esa forma, esa entelequia primera, ese acto primero que la constituye en tal o cual naturaleza, sea puro espíritu, sea compuesto de espíritu y materia como el hombre, o sea una criatura corpórea, material, en que la forma compone con la materia, cosa que también pasa en el hombre, aunque la forma sea de naturaleza espiritual y tenga en sí razón de sustancia, como dice Santo Tomás. El alma humana, por ser de naturaleza espiritual, no es
la naturaleza humana completa, porque es forma de la materia, y esa es la naturaleza humana completa, pero es en sí misma sustancia porque tiene capacidad de subsistir aún separada de la materia. Sustancia incompleta en el orden de la naturaleza, pero sustancia. Tiene sustancialidad propia por ser de naturaleza espiritual, precisamente. Bien, pero en cualquier caso, ese acto formal, ese acto esencial, si lo queremos llamar así también, pone las potencias naturales de ese ser creado. Esas potencias naturales son del orden de la cualidad siempre, ¿no? Son de orden accidental, son las potencias naturales, como en el hombre, la potencia intelectiva y la potencia volitiva. Este ser potencial está llamado a la operación en orden al perfeccionamiento. Esto es una cuestión metafísica. Pero ese perfeccionamiento se hace solamente en la medida en que las potencias se actualizan en orden al fin adecuadamente, rectamente. En todo ser creado existe la capacidad de operar según sus potencias naturales. Atención, y aquí vemos brillar la sabiduría teológica de Santo Tomás, ¿no? Eso no quiere decir que opere sola, porque como hemos dicho, no puede haber ninguna operación nueva según Santo Tomás sin el auxilio de la causa primera, o sea, de Dios, y por lo tanto también depende para operar. Pero para operar las cosas que son de su potencia natural tiene capacidad propia. En cambio, hay otra potencia según Santo Tomás, que si se quiere es más profunda que las potencias naturales, activas o pasivas. Y esa es la potencia de obediencia o potencia obediencial. En la cuestión sexta del de potencia, artículo 1, respuesta a la objeción 18, leemos lo siguiente. De donde nada impide que una naturaleza creada esté en potencia para ser hecha algo por la divina potencia, algo que ninguna potencia inferior podría hacer. Y a esta potencia la llamamos potencia de obediencia, según que cualquier criatura es capaz por ella de obedecer al Creador. Potencia de obediencia. Habilitamos que es una denominación de una gran profundidad y belleza al mismo tiempo, porque acá no se trata de obedecer con un acto de la voluntad, se trata de una obediencialidad del ser mismo de la criatura. Es su ser el que es obediencial, es nuestro ser creado, el que tiene una potencia de ser operado directamente por Dios más allá de lo que nuestra potencia natural puede operar. Y esta potencia de obediencia es la raíz de la agraciabilidad y por lo tanto de la beatificabilidad de las criaturas racionales. Voy a mencionar simplemente un tema en el que no puedo detenerme porque ya estoy llegando al final del tiempo de la exposición. Y es que la beatificabilidad del hombre creado por Dios, creado y elevado en el principio de la creación a la participación de la gracia divina, en el estado de justicia original de Adán. Esa beatificabilidad del hombre, del estado primero del hombre, no desaparece por la caída del hombre, o sea, por el pecado de origen. Acá está todo el tratado que hace Santo Tomás de las consecuencias del pecado de origen. Y recordemos que expone nítidamente lo que, pasando el tiempo, 3 siglos después,
definirá con precisión como dogma de fe el Concilio Tridentino. El pecado original no corrompe esencialmente la naturaleza humana. La naturaleza humana sigue siendo ella misma después del pecado de Adán. Queda herida por el pecado, vulnerada por el pecado de origen, mas no suprimida, aniquilada, destruida o corrompida esencialmente. Y si permanece ella misma, permanece beatificable queriéndolo Dios. Y por la divina revelación sabemos que Dios lo quiere. Quiere redimir al hombre caído por su infinito amor misericordioso. No porque el hombre lo merezca. Es un don gratuito del amor de Dios. Ese tornar al hombre caído a la gracia y por lo tanto a la amistad con Dios. A la vida de la gracia y a la posibilidad, por lo tanto, de la beatitud eterna, para la que el hombre ha sido creado. Y ahí es donde aparece la mediación de la gracia después de la caída. Y ahí es donde nos encontramos con el misterio de Cristo. Tampoco me puedo detener en plantear la relación que tiene toda la potencialidad operativa del hombre en relación con el universo, de cómo la gracia está en la raíz, primero, de la unión vital del hombre con Dios en cuanto a su ser. Recordemos que Santo Tomás enseña que la gracia tiene por sede la esencia del alma, porque es hábito entitativo la gracia santificante que recibimos en el bautismo, ¿no? Y que se distingue de las gracias actuales, que son necesarias precedentemente y consecuentemente a la gracia que es hábito en nuestro ser, la gracia santificante que recibimos en el sacramento bautismal. Esta gracia es la que nos restaura en la unión con Dios, en la amistad con Dios y nos pone en camino de la beatitud. Esta gracia es la que, elevando todas nuestras potencias naturales, las hace capaces de las virtudes, de las operaciones de virtudes infusas que nos comunica la misma gracia bautismal y que tienen por sede las potencias del alma. Esos dones de virtudes a los que se añaden también los dones del Espíritu Santo, hábitos de virtudes, hábitos de dones, los hábitos de bienaventuranzas, los hábitos de frutos del Espíritu Santo. Todo eso es el amplísimo universo de la vida espiritual del hombre, que deriva del envío del Hijo que se ha encarnado para redimirnos por su sacrificio pascual y del Espíritu Santo enviado por el Padre y por el Hijo ya resucitado y ascendido al cielo. Aquí tenemos la relación de nuestra beatificabilidad de hombres redimidos ahora con la Trinidad Santísima, cuyo sello estaba puesto en la naturaleza del hombre. Santo Tomás también desarrolla al hablar del hombre como criatura y de la naturaleza humana, de la creaturidad del hombre, esa doctrina clásica en la tradición patrística y sobre todo en San Agustín, de la imagen de la Trinidad, no solo la imagen de Dios en el hombre, porque el hombre es capaz de entender y amar, es decir, es partícipe específicamente de las actividades que en Dios se dan de modo infinitamente perfecto y en la criatura de modo participado y por lo tanto finito, sino que además hay el sello de la Trinidad, que es Dios, en la procesión del verbo mental del espíritu del hombre y en la procesión del amor a través del verbo mental y como fruto del verbo mental. Eso que en la teología trinitaria
de San Agustín es el análogo para remontarnos al misterio trinitario de las procesiones divinas. El misterio de la beatificación del hombre como un llamado, como algo a lo que estamos directamente llamados en toda nuestra vida operativa, esto es lo que quiero señalar ahora. El hombre como beatificando pasa necesariamente por la única mediación de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero en el misterio de Cristo hay algo sustancial para nuestro tema. Por eso empecé con el texto que empecé la clase, con ese texto sobre la unión de la naturaleza humana de Cristo a su divinidad en la persona del Verbo, o sea, la unión hipostática. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la naturaleza humana más perfecta, he dicho, que no es persona humana, adviértase, porque el ser personal de nuestro Señor Jesucristo es la persona divina del Hijo unigénito y consustancial con el Padre. En él hay las dos naturalezas íntegras e inconfusas, pero unidas en la única persona o hipóstasis del Verbo. Esta naturaleza humana, la humanidad más perfecta que existe, humanidad con mayúscula tenemos que poner, porque no es solo la más perfecta por su unión única, singularísima con la divinidad, sino que es la fuente de toda otra unión humana posible después de la caída de Adán. Es decir, el hombre solamente puede unirse a Dios después de la caída de Adán por la gracia de Cristo y en relación con Cristo. De modo que esta humanidad de Cristo es la fuente de nuestra beatificación, es el principio fundante de nuestra beatificabilidad de redimidos. Y es la fuente de toda gracia que nos hace capaces de obrar de tal manera que nos encaminemos a la beatitud eterna, que solamente puede ser operada en nosotros por Dios, por el don del Espíritu y por la mediación de Jesucristo. Y ahí desembocamos en la última perspectiva, que esto lo nombro simplemente para terminar, creo que ya estamos en hora, ¿no? La última parte, que sería ya el hombre beato. Esto nos lleva a la beatitud como término final de la existencia humana. Y el hombre existe para eso, para esa beatitud que es la contemplación de Dios como es en sí mismo. Es la visión beatífica. Es la luz de la gloria por la que participamos de la beatitud de Dios. Recordemos que la beatitud en sí misma es Dios mismo, es la Trinidad Santísima. Pero nosotros podemos participar de esa beatitud de Dios en la medida en que recibimos esa luz de la gloria, ese don supremo que nos une de manera definitiva a Dios en el cielo, en la gloria de Cristo. El hombre beato es el hombre que conoce a Dios como Él es y por lo tanto lo ama plenamente y lo goza plenamente. Y existimos para eso, para llegar a ver, amar y gozar a Dios trino y uno en la gloria de Cristo. De nuevo aquí Santo Tomás plantea varias cuestiones, de las cuales voy a recordar solamente dos. La primera es si el acto formalmente constitutivo de esa beatitud eterna es en las criaturas y en el hombre, por lo tanto, es operación de la inteligencia o de la voluntad.
y Santo Tomás sostiene con mucho tino que es operación de la inteligencia, pero destacando al mismo tiempo dos cosas. Primero, que esa operación de la inteligencia, que es la visión beatífica, sin la cual no puede haber el amor consecuente en la voluntad, que es el amor perfecto e inamisible de los santos del cielo y de los santos ángeles en la gloria del reino. No puede alcanzarse esa visión sino en virtud de la caridad en la que nos hemos ido perfeccionando en esta vida. La rectitud de la voluntad, dice Santo Tomás en el artículo en que plantea esta cuestión, es esencial y necesaria para que alcancemos la visión beatífica. Y más aún, el grado en que participemos de esa visión dependerá del grado de perfección de nuestra caridad, que no puede existir sin la fe y sin la esperanza, pero que es la única de las tres virtudes que numéricamente, para usar el lenguaje metafísico de Santo Tomás, perdura en la vida eterna. No solo en su género, sino específicamente y numéricamente. Es la misma caridad que persiste. Y por eso en el universo de todos los hábitos sobrenaturales, la caridad se dice la forma de todas las virtudes. Ahora, la otra cuestión que quería recordarles es si esa beatitud implica necesariamente al cuerpo. Y Santo Tomás da de nuevo una respuesta que puede parecer asombrosa para quien esté acostumbrado a conocer a Santo Tomás solamente como filósofo o desde exposiciones filosóficas, porque Santo Tomás dice así que las cosas pueden ser necesarias de distinta manera. Primero, porque son constitutivas de la esencia de algo. Y en este sentido, dice, el cuerpo no es necesario para la beatitud eterna, porque el alma separada participa de la beatitud eterna. De modo que el cuerpo no es necesario. Pero puede ser necesaria una cosa como complemento que hace a la perfección total de algo. Y en ese sentido, sí, el cuerpo tiene cierta razón de necesidad para la perfección total de la beatitud humana. Y ahí tenemos el misterio de la resurrección final. Es decir, de cómo esa beatitud que es del Espíritu se transfundirá, se traspasará también a la carne resucitada. Recordemos que Pablo dice, lo que se sembró en corrupción resucitará en gloria. Esa carne glorificada, porque en ella redunda la beatitud del espíritu humano, la beatitud del espíritu beatificado ya y plenificado por Cristo con Él y en Él, en la beatitud definitiva, para alabar y glorificar a la Santísima Trinidad. Con esto he expuesto el esquema básico de la síntesis que quería presentarles. Y adviértase cómo en todo esto he olvidado de decir algunas cosas que tenía pensadas, pero ya no tengo tiempo de presentarlas. Por ejemplo, junto con las virtudes y los dones, todos los hábitos, está también el tema del estado de vida. Toda operación que realicemos en este mundo y toda elección que hagamos ha de estar ordenada, según Santo Tomás, según la recta voluntad, al último fin, al sumo bien, o sea, a la beatitud. Todo lo que tenemos y somos es para la beatificación final, ¿no? Todos los dones materiales y espirituales, de cuerpo y de alma que Dios nos ha dado a cada uno singularmente, los que tenemos como miembros de determinada sociedad, los que tenemos como partícipes de cierto tiempo y lugar en el proceso de la criatura mientras dura el tiempo de este mundo. Todo eso existe para
la gloria de Dios. Y esa gloria está en que nosotros, beatificados, podamos cantar eternamente su alabanza. No me he detenido tampoco en el misterio sacramental de la Iglesia y de los sacramentos de la Iglesia que derivan de la humanidad de Cristo y de la presencia del Espíritu Santo que Él ha enviado para que sea en el cuerpo suyo, que es su Iglesia y cuya cabeza es Él, el alma vivificante. Pero quiero terminar la clase recordándoles a ustedes que Santo Tomás, además de ser uno de los más grandes teólogos sistemáticos que ha habido en la historia de la Iglesia, fue el poeta litúrgico de la fiesta del Corpus Christi. Y por eso quería terminar recordándoles cómo la humanidad de Cristo, esa humanidad singularísima que es el culmen de toda la criatura humana, el culmen por el cual todo el resto de la creación humana está llamado a dirigirse a Dios. Cómo esa humanidad es también humanidad que ha querido quedarse para ser nuestro alimento, el pan de nuestra vida en el tiempo, mientras estamos en proceso de alcanzar la beatitud. Caro cibus sanguis potus manet tamen Christus totus sub utraque specie. Alimento, la carne, bebida, la sangre, sin embargo permanece Cristo entero bajo ambas especies. Ahí se nos abren las maravillas de la gracia divina en la Eucaristía. Esa Eucaristía que es el alimento por el cual somos incorporados a Cristo y nuestra humanidad es vivificada por la humanidad de Cristo para que sea partícipe de su vida. Y por eso terminamos diciendo así, en esa secuencia, estoy leyendo versos de la secuencia de la misa del Corpus Christi. Bone pastor panis vere, Iesu nostri miserere, tu nos passe, nos tuere, tu nos bona fac videre in terra viventium. Tu qui cuncta sis et vales, qui nos passis hic mortales, tuos ibi commensales coheredes et sodales, fac sanctorum civium. Amén. Aleluya. Con esto termino la clase y la dejo a la reflexión de ustedes. Muchas gracias por la atención prestada y que Dios les dé siempre su bendición. Muchas gracias, profesor Claudio. Una ponencia muy interesante, profesor Claudio. ¿Nos escucha bien? ¿Sí? Sí, cómo no. Muy bien, entonces a continuación vamos a ver si el público presente o el público también a través del Zoom tiene alguna pregunta, alguna duda. Muy buenas noches, profesor Claudio. Mi nombre es Saúl Medina. Sí. Muy interesantes los puntos que usted ha mencionado, sobre todo hablando acerca de lo que es el fin de la gracia y el fin último del hombre, que es la beatitud. Que quería preguntarle a su criterio, ¿usted cómo puede aplicar estas visiones tomistas que nos han dado acerca de la gracia y el fin último del hombre frente a los desafíos éticos de una sociedad que no busca la relación y el vínculo con Dios, que es importante dentro de esos puntos tomistas? De una sociedad que pues está narcotizada y distraída tanto por la tecnología y el consumismo, que no nos deja ver, ¿no?, esos puntos importantes que usted ha tocado, ¿no?, la gracia y el fin último del mundo. Bien. Bueno, lo primero que se me ocurre para responderle es decir que lo que Santo Tomás nos presenta en esta perspectiva que yo he tratado de sintetizar es en el fondo una profundización de lo que la fe cristiana nos enseña. No es, por supuesto que puede haber aspectos muy particulares que sean
doctrinas específicas de Santo Tomás, ¿no? Pero esta síntesis lo que tiene de maravilloso es que, asumiendo un pensamiento ontológico preciso, riguroso, de solidez admirable, lo eleva a la luz del dato revelado, ¿no? Lo primero que se me ocurre decirle es que para movernos en una sociedad que, como usted dice, está ampliamente afectada por una mentalidad que se opone a aspectos esenciales y capitales de la verdad revelada, y por lo tanto está marchando de espaldas a la sabiduría de Dios. Lo primero que hay que hacer es, nosotros, cristianos, cultivar la contemplación de la verdad para poder transmitirla a nuestro turno, ¿no? Y pedirle a Dios que nos dé esas gracias gratuitamente dadas que son para comunicar la verdad. Pero no podemos comunicarla si nosotros mismos no nos adherimos firmemente a ella y no la cultivamos con toda nuestra inteligencia, ¿no? Con todo el esfuerzo de nuestra inteligencia. Ahí está la importancia de la teología como disciplina. Recordemos que en el origen de las universidades la teología es la ciencia suprema. Una universidad cristiana, en el origen de las universidades, durante muchos siglos no hubo necesidad de ponerle ningún epíteto a universidad, porque las universidades son una creación de la cristiandad. Por lo tanto, eran siempre universidades cristianas, católicas. Pero la universidad también ha quedado arrancada de su matriz. Para combatir eso, que es parte de la descristianización, del naturalismo iluminista que nos envuelve por todos lados y que pretende arrancarle a Dios lo que a Dios le pertenece, en el fondo de una manera últimamente ineficaz, pero con malicia satánica, ¿no? El cultivo de la inteligencia teológica me parece un primer paso fundamental, que no basta, por supuesto, porque lo otro que tenemos que hacer es dar testimonio de esa verdad con nuestra propia vida a ese mundo. Y no entrar en componendas con él, me parece a mí que es lo peor que podemos hacer, como si tuviese razón cuando no la tiene, como si estuviese en la verdad cuando no la está, como si estuviese acertado cuando no lo está. Uno de los problemas más graves que sufrimos en este conflicto que ha existido siempre entre la Iglesia y el mundo, entre la verdad y las tinieblas, existe desde que Jesucristo vino al mundo, porque dice el prólogo de San Juan que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es claro eso, ¿no? O sea que el conflicto es parte de la realidad de la historia hasta que el Señor vuelva. No tenemos que pensar en una realidad en la cual la fe cristiana no sea una fe militante, es decir, combatiente contra los enemigos de la verdad, que tienen una cabeza. Así como la Iglesia tiene su cabeza, también hay una cabeza en un sentido distinto y menos perfecto. Por cierto, Santo Tomás lo plantea eso y lo analiza muy bien en la Suma de Teología. Hay una cabeza del mundo como potencia hostil a la verdad, y es Satán. Eso no tenemos que olvidarlo nunca. Hay un combate permanente que atraviesa toda la historia y querer eludirlo es no entender la esencia de la vida cristiana en el tiempo. Pero el problema ahí es que ese combate hoy día es despreciado en gran parte por los mismos que debemos asumirlo y llevarlo a cabo. Como si la actitud combatiente fuese un mal. Y lo único que hay que hacer en este mundo es componendas y componendas, pastelerías con quien sea, ¿en orden a qué? A bienes únicamente temporales y olvidando el sumo bien.
Y eso no es amar al prójimo, es exactamente lo contrario, porque el amor del prójimo es inseparable del amor de Dios, cuando es verdadero. Y si amamos a Dios por sobre todas las cosas, y solo si amamos a Dios por sobre todas las cosas, podremos amar al prójimo con el amor con que Dios nos ama, que es el mandato que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, ese amor es un amor evangelizador, es un amor que combate por la verdad, es un amor que se esfuerza por dar testimonio de la verdad intelectualmente, moralmente, religiosamente, en todo tiempo y lugar, en toda circunstancia y ocasión. En la medida en que cobremos la nítida noción de esta obligación y la llevemos adelante, ese combate es un combate en el que no estamos llamados a vencer nosotros, es el combate en que vence Cristo como quiere y cuando quiere, ¿sí? Es un combate, es su victoria la que vence al mundo, no nosotros, pero nosotros podemos, haciéndonos obedientes a Él en el fondo de nuestro ser y en todas nuestras acciones, obedientes con esa potencia obediencial que es dejarse formar y guiar y llevar por la gracia y por los dones del Espíritu Divino, hacernos obedientes para que Dios nos haga instrumentos de su reino. Usted me habla de un mundo que está apartado de esto, que no quiere pensar en esto, pero el mundo de suyo, en el sentido de potencia hostil, es necesariamente eso, y hay que combatir al mundo para que el mundo retroceda, y hay que combatirlo con la verdad, con la luz de la verdad y con la luz del amor cristiano. Eso es lo único que se me ocurre contestarle. Es una pregunta de muy amplio registro la que usted me ha hecho y que se podría tomar de distintas maneras. Pero usted usó la palabra sociedad y le hago notar una cosa. La sociedad es siempre adunación de las personas para el bien común. Si no hay una noción de bien común adecuada, la sociedad es una sociedad menor, ínfima, pequeña, de corto alcance. En la medida en que el bien común sea el bien común a que los hombres estamos llamados por el designio de Dios, la sociedad puede hacerse plenamente sociedad. O sea, cuanto más se relacione con Dios la sociedad, más plenamente sociedad será. Cuanto menos se relacione, menos sociedad será. Será una sociedad más rastrera, más baja, una agrupación de pequeñas y mezquinas sociedades minúsculas que no se encuentran en el bien común, o se encuentran a lo sumo en un bien común ínfimo de orden material y hasta por ahí no más, porque tenderá a prevalecer el egoísmo si no prevalece el bien común moral, religioso, espiritual. Y el bien sumo, como bien común, no puede ser sino Dios mismo. O sea que cuando olvidamos que el sumo bien es Dios y que nuestra beatitud está en la plenitud del reino de Cristo, somos en el fondo antisociales. Esa es otra cuestión que hay que trabajar y pensar con suficiente profundidad. Gracias, profesor Claudio. Tenemos una pregunta del profesor Lagos. Buenas noches, profesor Claudio. Soy David Lagos. Entramos en contacto para esta ponencia, mucho gusto, y agradecemos mucho su participación. Mencionó el tema del hombre, ¿no? El hombre como beatificable. Sí. Y luego en un momento también señaló el hecho de que el alma puede participar por sí sola de la visión beatífica. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, la pregunta, digamos, es una pregunta a veces que entra dentro de la antropología filosófica también, pero acá en la antropología teórica es: si el hombre es el que es beatificable, ese hombre no es el cuerpo, sino sobre el alma, o si el alma es la que participa de la visión beatífica, esa alma sin el cuerpo es el hombre, esa alma es la persona, o la persona es con el cuerpo. Esta cuestión, o sea, ¿quién es? Si el alma es la persona, si la persona es el cuerpo, no el demorfismo.
No sé si nos podrían dar luces un poquito más de esto a la luz de Santo Tomás. Sí, cómo no, sí. Esa es una cuestión que Santo Tomás plantea de modo explícito. Primero que nada, yo les señalé lo que dice en relación con la beatitud. El sujeto primario y esencial de la beatitud es el alma, porque es el alma la que es de naturaleza espiritual y por lo tanto es ella la beatificable. ¿El hombre entero es el alma sola? No, señor, porque el hombre por naturaleza es espiritual y material en unidad sustancial. Por lo tanto, el hombre entero es el alma humana vivificando la materia y por lo tanto informando un cuerpo humano. Ahí ya el modo de hablar a veces es confuso porque la composición del alma espiritual en el fondo no es con el cuerpo, sino con la materia, porque la única forma del ser humano como ser sustancial es el alma. No debemos pensar un cuerpo ya formado al que se une un alma, porque el alma es la única forma sustancial del hombre. En la medida que hay hombre, en la medida en que la materia prima compone con la forma sustancial que es el alma, y esa materia es informada como materialidad humana y por lo tanto existe como cuerpo humano. No hay cuerpo humano sin el alma. Hay una prioridad ontológica del alma sobre el cuerpo, porque separada el alma quedan restos del cuerpo, queda lo que llamamos cadáver, no un cuerpo viviente humano, sino restos de un cuerpo humano, que precisamente como tales son respetables y venerables porque son algo del hombre. Ahora, si el alma no es todo el hombre, pero es sustancia, dice Santo Tomás, y es sustancia porque tiene capacidad de subsistir en sí misma y por sí misma aún separada de la materia, y esto en virtud de nuestra naturaleza espiritual que la hace incorruptible, mientras que el compuesto ilemórfico es corruptible por naturaleza. Si no lo era en el estado de justicia original, era por un don que trascendía la naturaleza y que no es restaurado por la redención. La incorruptibilidad es propia del alma, la corruptibilidad es propia del compuesto. O sea, el hombre es corruptible por su corporeidad, no por su espiritualidad. Naturalmente corruptible o incorruptible, estoy diciendo. En cuanto al ser persona, la persona es el subsistente distinto de naturaleza espiritual. De nuevo, el hombre es persona en virtud del alma espiritual. Por esto mismo, los seres vivientes, cuyo principio vital, si se lo quiere llamar alma con Aristóteles, se lo puede llamar, como lo hacemos en filosofía, siempre y cuando se salve siempre la distancia entre un alma vegetativa o sensitiva, que es forma corpórea, y el alma humana, que es forma de naturaleza espiritual y al mismo tiempo sustancia espiritual ella misma. Sustancia incompleta en el orden de naturaleza, pero sustancia, cosa que no se puede decir jamás de la forma corporal, que es seducible de la potencia de la materia, mientras que la forma que es el alma humana, por ser sustancia espiritual, solamente puede ser creada y directamente por Dios, e infundida por Dios. Esta prioridad, esta primacía del alma, Santo Tomás la destaca siempre, en todos los aspectos que estoy mencionando. Pero también señala, cuando pregunta si el alma separada es persona, la respuesta de Santo Tomás es negativa. ¿Pero por qué? Porque la persona es el subsistente distinto de tal naturaleza, de una cierta naturaleza. Y la naturaleza humana implica el cuerpo y el alma juntos, o sea, el alma informando la materia. Si la naturaleza está incompleta, habría personalidad en el alma, y por supuesto que sí, si no el alma no podría ser sujeto de juicio, por ejemplo, y el juicio particular es del alma, ¿no? Lo recibe el alma, y en virtud de ese juicio particular es
fijado su destino eterno, es decir, su participación en la gloria del Señor o su condenación eterna. De modo que tiene razón de persona, pero de persona imperfecta, de persona incompleta, podríamos decir, porque está faltando una dimensión de su naturaleza que es la materialidad. A esta completud se ordena ¿qué misterio? El misterio de la resurrección de la carne. ¿Está claro? En que restaurada la integridad de toda persona humana en alma y cuerpo, el cuerpo está llamado a participar también del destino eterno del alma, que es destino de ese carácter por ser de un alma de naturaleza espiritual. Pero el cuerpo, por ser partícipe de la integridad de la naturaleza, más aún, por haber sido instrumento de la vida del hombre peregrino, del hombre viador, instrumento para bien o para mal, según fuesen las acciones de los hombres en el tiempo, ¿no? Está llamado también a participar del justo juicio final de Dios y a participar o de la condenación eterna del alma o de su beatificación eterna. Podríamos ampliar bastante cada uno de los puntos, pero creo que he respondido en general a su pregunta. Profesor Claudio, dos últimas preguntas, Sí. una son de Zoom, tenemos una en el chat. Muy bien. Dice, ¿qué ejercicios espirituales podemos hacer y enseñar para llegar a la beatividad en un momento apartado de Dios? ¿Y quiénes pierden la gracia total de Dios y se puede recuperar? Bueno, ahí ya entra en un terreno en que no me creo del competente cuando pregunta qué ejercicios espirituales podemos hacer y enseñar. No para llegar a la beatificabilidad, no, sino en todo caso para llegar a la beatitud, encaminándonos a ella, ¿no? Beatificables somos por naturaleza y por el ser que Dios nos ha dado, ¿está claro? Beatificable quiere decir susceptible de ser beatificado. Eso lo somos por creación, ¿no? No tenemos que hacernos eso lo somos. El asunto es que nuestra vida, nuestras acciones, nuestros actos, nuestras operaciones nos lleven hacia la beatitud eterna. Ese es el asunto. Los ejercicios espirituales, quitémosle la connotación ignaciana. Si se refiere a los medios fundamentales nos los ha dado Jesucristo y los ha instituido en su iglesia. Así que esa ya es una cuestión del catecismo, digamos, ¿no? El medio de la oración, que es medio universal de perseverancia en la vida verdadera, el medio de la liturgia, el medio de los sacramentos, el medio del estado de vida y de la fidelidad al estado de vida según la voluntad de Dios. Todo eso son los medios que tenemos siempre a disposición, ¿no? Hablando en general. ¿Quiénes pierden la gracia total de Dios y se pueden recuperar? Bueno, y se pueden recuperar sería la pregunta. Bueno, eso también es una cuestión que respondo elementalmente, pero la pérdida de la gracia se da, sabemos siempre, por el pecado mortal, ¿no? La gracia del estado de origen la pierde Adán para él y para toda su progenie, es decir, para toda la humanidad subsecuente. Y la gracia, de modo que el hombre nacido después de Adán, que no recibe la gracia del bautismo, está en estado de pérdida de la gracia, es decir, hombre caído, ¿no? El hombre que ha sido bautizado pierde la gracia por el pecado mortal, sabemos por el catecismo, ¿no? Eso es también de fe cristiana. ¿Y se puede recuperar? Claro que se puede recuperar, eso implica la gracia de la conversión y nuestra docilidad a ella, ¿no? Y la penitencia debida y la participación en el misterio sacramental que nos reintegra en la vida verdadera. No sé si he contestado, pero... Sí, claro. Sí. Y está agradeciendo la participante. Y tenemos una última pregunta puntual para ser generosos con el tiempo de la señorita Fabiola
López, por favor, encender su micrófono. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Una vez leí que Santo Tomás de Aquino decía de que todo lo que va en contra de nuestra naturaleza humana no puede hacernos feliz jamás. Ujú. Y que es bien curioso, muy interesante, que todo lo que es pecado va en contra de la naturaleza humana. ¿Podría, por favor, profundizar en este pequeño punto, por favor? Porque Sí. es un tema que a mí me apasiona mucho. Sí, cómo no. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta. Ese es un aspecto, es decir, yo he dejado de lado en general todo el misterio del pecado, que es la privación del bien sobrenatural y por lo tanto el apartamiento del hombre respecto de Dios. Un apartamiento que es siempre relativo porque estamos, obremos como obremos, siempre bajo su soberana omnipotencia y bajo su gobierno. Ese es un tema que también pasé por alto, pero hubiera sido bien tomarlo en la síntesis, porque como criaturas no solo estamos creadas por Dios, sino gobernadas por Dios. Estamos bajo su gobierno soberano. La noción de ley propiamente tiene que ver con las criaturas que son gobernables. El gobierno entendido en sentido lato teológico se aplica a toda la creación en cuanto está bajo la omnipotencia de Dios. Lo mismo que la potencia obediencial que existe en toda criatura para que Dios obre milagros en ella, por ejemplo. Pero el gobierno, que implica providencia, presciencia divina, predestinación divina, el gobierno divino, en sentido estricto y riguroso, es de las criaturas racionales, porque el gobierno es el ordenamiento de una sociedad, por lo tanto, de personas unidas en sociedad al bien común, por quien tiene autoridad para hacerlo. Dios gobierna en sentido estricto, en sentido lato, insisto, el gobierno divino del mundo se refiere a la omnipotencia de Dios en cuanto se ejerce sobre la totalidad de la creación según su designio. Pero gobierno en sentido estricto se refiere a las criaturas racionales, los ángeles y los hombres, de nuevo. ¿Por qué? ¿Y por qué estos son los que forman sociedad entre sí? Porque son personas que se unen al bien común y necesitan ser guiadas racionalmente al bien común por quien gobierne. Y Dios gobierna a sus criaturas racionales. El gobierno es conforme a la naturaleza del hombre. Contra todo anarquismo, el gobierno es conforme a la naturaleza humana, y también que unos hombres gobiernen a otros racionalmente, encaminándolos al bien común. Eso que usted dice sobre Santo Tomás, el pecado es algo contrario a la naturaleza del hombre, es estrictamente riguroso. ¿Por qué? Porque el pecado es siempre un apartamiento respecto del bien y de la norma del bien. Es un apartamiento del hombre de la voluntad de Dios. Con su propia voluntad racional. Y la voluntad racional del hombre existe ¿para qué? Para obrar lo que es bueno. Es decir, para obrar según la voluntad de Dios. Toda potencia natural está ordenada naturalmente a su fin. El fin de la inteligencia es conocer la verdad, y por eso estar o permanecer en el error repugna a la naturaleza de la inteligencia. Y la voluntad existe para el bien, y por lo tanto obrar apartándose del bien es contrario a la naturaleza de la voluntad. De aquí que querer
contra el orden del bien, querer contra el bien auténtico, querer apartándose del bien verdadero, es siempre algo contrario a la naturaleza. Siempre, porque la naturaleza existe en orden a su perfeccionamiento, a su plenitud de bien, y el pecado la imperfecciona. Luego es algo contrario a la naturaleza y al bien de la naturaleza. Eso es algo que también hay que profundizar, reflexionar en cada caso, entender cómo cada pecado... La segunda de Santo Tomás, con su extraordinaria riqueza de análisis moral, tiene tesoros para poder profundizar en la noción del bien y, por contraste, los pecados que se oponen a cada virtud, cómo cierto pecado específico nos aparta del bien verdadero y por qué es contrario a la naturaleza, ¿no? El conocer eso ilumina la inteligencia práctica del hombre y hace que racionalmente podamos esforzarnos por combatir toda tendencia que nos lleve a obrar mal, ¿no? A pecar. Bien. Muy bien. Muchas gracias, profesor Claudio Mayereguer, por esta ponencia, por responder a todas nuestras inquietudes. Un fuerte aplauso nuevamente para él. Y esperamos, profesor, tenerlo en otra oportunidad, ya que más adelante estamos pensando en hacer un simposio de filosofía en la educación. Sabemos que usted tiene experiencia en ese tema y estamos muy agradecidos y muy honrados de tenerlo aquí en la universidad. El agradecido Bueno, soy yo. gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los asistentes por la atención prestada y por la paciencia. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego, gracias.